Muy buenos días, ¿cómo están? Oiga, ¿les puedo pedir un favor a los que están acá? ¿Se pueden sentar un poquito más adelante? No muerdo todavía. Tampoco tengo PCR positivo, que creo que es lo que más asusta que morder en estos tiempos. Así que somos poquititos acá en el edificio de la iglesia. Así que pasen nomás aquí adelante para estar también un poquito más juntos y hacer esto en casa. Saludamos a los que nos están acompañando desde sus casas, por internet, los que están quizás viéndonos en el living de sus casas, los que están viéndonos quizás en algún lugar de vacaciones, otros que tal vez nos están viendo desde Cancún, no sé. Los saludamos y tómese ahí una piña colada en salud, ¿no es cierto?, de su pastor. Le damos la bendición, sabemos, ¿no es cierto?, que febrero es un mes de vacaciones, nos ha pillado también en medio de este pic de lo que es este famoso variante Omicron, y por eso estamos tomando algunos resguardos en el lugar, de reducir el aforo, pero bueno, estamos orando de que el Señor también haga un milagro en nuestro país, ¿no es cierto?, y que de una vez por todas estos índices puedan bajar. Sabemos que Él tiene el control de todo y probablemente muchas cosas nos está enseñando también a través de lo que ha sido esta pandemia. Nos ha confrontado probablemente con cuáles son las cosas que nosotros valoramos en nuestro corazón, las cosas que atesoramos. Y por eso es súper importante también mantenernos con la mente abierta en relación a lo que Dios está haciendo en nuestros corazones en este tiempo. Pero te quiero animar a perseverar juntos también en el Señor, a no olvidar el valor de lo que significa estar juntos, aprovechar las instancias de poder reunirnos cuando se den. Así que te invito realmente a tener esa perspectiva. Nos hace tan bien estar un día domingo, ya sea conectados o aquí en el lugar, para volver a poner nuestra mirada en Jesucristo, que es quien dirige nuestras vidas, que es quien nos puede dar una esperanza más allá de las circunstancias. Yo no sé cuántos de aquí conocen este hermoso lugar que el Señor nos regaló como Sociedad Evangélica de Chile, que es este lugar de Caburga. Quizás algunos han podido estar ahí en campamentos, conocen el entorno. Quizás otros han conocido el entorno del lago Caburga a través de otras circunstancias. Y varios años atrás, cuando estaba dirigiendo un campamento de jóvenes, ya habíamos despachado a los jóvenes que se fueron en el bus. Y me acuerdo que venía de vuelta y venía un adolescente con una tabla que era como una tabla de windsurf o no sé qué sería, caminando al hombro, ya como casi en la mitad de camino de piedra, que los que conocen el lugar saben que hay como 11 kilómetros camino de piedra. Y este joven venía caminando con la tabla sobre sus hombros, y yo le pregunté: oye, ¿qué es lo que te pasa? Estaba pata pelada, estaba con traje de baño. Le dije: ¿qué te pasa? ¿Te perdiste? ¿Estás buscando la playa? ¿Qué te sucede? Y él me dijo: no, lo que pasa es que yo salí a caminar, salí a pasear en un rato, ¿no es cierto?, en esta tabla que flotaba, y me quedé dormido, y la corriente me llevó por ahí a algún lugar. Y empecé a flotar, hasta que aparecí aquí. Y no tengo idea dónde estoy, no tengo idea en qué lugar está mi casa. Le dije: ok, empecé a preguntarle algunas cosas y finalmente dimos con ese lugar que era justamente donde él vivía, pero lo llevé y todo. Y él se quedó dormido y la corriente lo llevó donde él quiso. Quizás algunos en nuestra vida estamos viviendo en esto que es como esta corriente que nos lleva y que nos hemos metido en la vida en un lugar donde nos quedamos de alguna manera, como dijéramos, a suerte un poquitito de lo que es la corriente de nuestra vida. La corriente de lo que está saliendo en las noticias, la corriente de lo que está pasando alrededor, la corriente de las circunstancias. Y vivimos en medio de una cultura, en medio de una realidad actual, donde está muy complicado, ¿no es cierto?, esto de la información, de lo que vivimos, de lo que observamos, de las circunstancias difíciles que día a día nos están bombardeando. Y si no estamos atentos como cristianos, como discípulos de Jesús,
Es muy probable que las corrientes que están alrededor nuestro, si es que nos quedamos dormidos, nos van a llevar a algún lugar en el que, como este joven, vamos a estar flotando, nos vamos a quedar dormidos y en un momento nos vamos a despertar en un lugar que no esperábamos estar. Y por eso se nos exhorta en la palabra de Dios, y aquí hay un pasaje en Efesios donde Pablo les escribe a los efesios y les dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como que dice, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo no sé cuál es tu realidad hoy, yo no sé cuál ha sido tu realidad en los últimos meses. No sé cómo estás viviendo tu vida espiritual. No sé cómo te estás conectando con el Padre diariamente. Pero hoy te quiero hacer un desafío a que pongamos atención justamente a dónde estamos flotando. ¿Estamos flotando simplemente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe? ¿O estamos remando intencionalmente hacia algún punto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Y aquí te hago para que hagas un rápido test con algunas preguntas. ¿Qué porcentaje dirías de tus pensamientos diarios por día podrías clasificar en esta categoría de preocupación, de ansiedad, de temor, de rabia? Piensa por unos segundos ahí. El pensamiento permanente que te viene, quizás durante la mañana, cuando no estás haciendo nada, ¿qué es lo que se viene a tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son los sentimientos que están reinando tu corazón? ¿Son de esperanza? ¿Son de fe? ¿Son de amor? ¿O son más bien de temor, de rabia, de inseguridad? Las cosas, entre comillas, de Dios, ¿te están movilizando de alguna manera? ¿O has entrado en esto que algunas veces yo le digo como este canuto automático, este cristiano automático, que es como el piloto de gas, ¿no es cierto? Que está ahí siempre encendido y como que de alguna manera funciona automáticamente y hacemos algunas cosas religiosas durante la semana que me ayudan a mantenerme a flote, pero ¿cómo está esta relación con Dios? Me doy cuenta de que el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, ya que llevamos tanto tiempo en esto, casi que le estamos dando más preponderancia a lo que el COVID nos va a permitir hacer, más que a lo que Dios quiere y permite hacer en nuestra vida. Ya casi estamos diciendo si el COVID quiere o si el PCR quiere. Es como si hubiera, ¿no es cierto?, una nueva soberanía de gobierno de esta enfermedad sobre nuestra realidad. Me llama la atención de que hay personas, y no quiero decir que esto sea necesariamente malo, ¿ya? Pero hay personas que llevan un conteo, pero así en detalle, de lo que son las calorías que consumimos, el tipo de alimento, ya que saben muy bien qué comer, qué no comer. Hay otros que saben muy bien cuándo plantar, qué planta, en qué lugar, si tiene que ser con luna llena, media menguante, no tengo idea, cuándo cambiar las cosas, cuándo regarlas. Muy expertos, ¿no es cierto?, en jardinería. Hay otros que tal vez se manejan en saber qué aceite ponerle al auto, cómo, ¿no es cierto?, cuidarlo, cada cuánto hacer el cambio del filtro de aceite, etcétera. Y tienen un área de conocimiento muy grande en relación a eso. Hay otros, ¿ya? Porque también se da eso de que saben qué crema ponerse en la piel que le va a hacer lucir más tersa y joven, o más, ¿existe terso? ¿Sí? Terso y joven. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Y qué le va a dar más vida? Y se hacen sus propias preparaciones y saben exactamente, y tú miras su baño y es pero una colección así como que fueran casi alquimistas, ¿no es cierto? Pero una cantidad de, no, esto es para la mañana, esto es para las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Para el día, si es que me enojo, si es que el jefe me trató mal. Entonces, tipos de cremas que cuidamos para nuestra piel. Hay otros que son tal vez más cibernéticos y saben exactamente qué poner y qué sacar de su teléfono, las aplicaciones, los antivirus, etcétera, etcétera. Pero te hago la pregunta, ¿te has puesto a pensar realmente qué nutre tu corazón? Ponemos atención a los nutrientes, por decirlo de alguna manera, que están nutriendo nuestro corazón
en este tiempo? Es interesante porque a veces podemos pensar que si nosotros plantamos un tipo de semillas, va a salir de esa semilla otro árbol. Nadie pensaría eso, ningún agricultor pensaría eso. Tú sabes de que si siembras semillas de tomate, van a salir tomates, ¿no es cierto? Si siembras una semilla de un árbol, qué sé yo, de damasco, va a salir un árbol de damasco si es que le damos el cuidado correspondiente. Pero nadie pensaría, ¿sabes qué? Voy a plantar tomates para tener plátano. O voy a plantar, qué sé yo, repollo para tener una lechuga. Esta lógica, tan lógica en términos de lo que sembramos y lo que cosechamos, también está presente en nuestras vidas y es un principio de hecho bíblico de la siembra y la cosecha. ¿Estamos conscientes realmente de qué estamos sembrando en nuestras mentes, en nuestros corazones últimamente? Porque tal vez estás viendo frutos en tu vida que son frutos de ansiedad, de temor, ¿no es cierto?, de rabia, de enojo, pero lo que estamos sembrando continuamente, ya vamos a hablar un poquitito de eso más adelante, son justamente semillas del mismo tipo. Si estás dando un fruto, tenemos que poner atención a cuáles están siendo los nutrientes que estamos dejando que entren a nuestro corazón. Hay una frase, una definición de lo que significa la locura que se le atribuye a Albert Einstein, no se sabe realmente si fue él, pero se le atribuye a él, que dice que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Cuántos de los que están aquí se han inscrito alguna vez en un gimnasio? Levanten su mano sin temor alguno. Ya. ¿Cuántos de esos perseveraron hasta final de año todos los meses yendo al gimnasio? Levanten su mano nuevamente. Bueno. Hay, ¿no es cierto?, una práctica que a veces nosotros tenemos de tener esta intención de hacer cosas, de hacer cambios, pero nos damos cuenta en el camino que no perseveramos. Es como pensar de que por pagar la mensualidad en el gimnasio, entonces voy a bajar de peso. O por comprarme un libro de dietas, ¿no es cierto?, voy a tener una silueta perfecta. O lo que sea. O que simplemente por estar en el grupo de WhatsApp de los devocionales de Encuentro con Cristo, entonces me estoy alimentando la palabra, haciendo que ni siquiera lo abro, pero estoy ahí y no me puedo salir porque si me salgo, ¿qué me van a decir? Lo dejo ahí nomás, ¿ya? Pero aquí hay, ¿no es cierto?, esta definición de locura de Einstein, que es como repetir una cosa y otra vez pensando que vamos a tener resultados distintos. Y a veces no nos detenemos en nuestra vida espiritual a pensar justamente qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, lo que estamos sembrando y que finalmente estamos cosechando frutos que no son los adecuados. Lutero tiene esta frase, el gran reformador, que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. En esta sociedad con tanta información que nosotros encendemos el teléfono y ya nos están bombardeando con noticias, con ofertas, con intereses, es muy importante que despertemos a la conciencia de estas informaciones que nos están bombardeando, que no seamos ingenuos. Obviamente no podemos evitar la información que está ahí y que la escuchamos y que está tal vez en el medio ambiente, etcétera, pero sí podemos poner atención a lo que nosotros escogemos y elegimos nutrir nuestra vida. Si no estamos conscientes, lo que nos va a pasar, lo mismo que este joven que estaba flotando ahí en el lago Caburga, es que las corrientes nos van a llevar. ¿Sabes por qué? Porque las redes sociales han desarrollado un tipo de, voy a decir, inteligencia artificial que nos está llevando justamente a un camino de información que está muy bien pensada para ti. Yo no sé si tú has escuchado acerca de los algoritmos que usan las redes sociales, ¿no es cierto?, los sitios web. Bueno, si no lo has escuchado, investiga un poquitito ahí en internet, ya, valga, ¿no es cierto?, la contradicción, pero investiga un poquitito lo que son los algoritmos, por ejemplo, de Google y otras grandes empresas, que lo que hacen finalmente es que te ofrecen el contenido con el cual tú empiezas a cliquear, el cual tú empiezas a consumir en el teléfono. Y por eso te vas a dar cuenta de que en un momento viste, oye, una noticia de los portonazos y después todas las noticias que te aparecieron en tu teléfono en relación a los portonazos.
Inclusive te empiezan a segmentar en términos del lugar donde tú vives, del tipo de consumo que tienes. Por eso no es al azar de que cuando vas a una tienda te pregunten tu número de root, porque están, ¿no es cierto?, justamente juntando toda la información de lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo que buscamos en internet. Todo eso es una gran base de datos que finalmente sirve. Probablemente el punto esencial es para bienes comerciales, vendernos cosas y que nosotros consumamos lo que ellos quieren que nosotros consumamos. Si no podemos ser tampoco tan ingenuos en el tipo de contenido que nosotros estamos nutriendo, dejando entrar a nuestro corazón. Ahora, a diferencia, ¿no es cierto?, de todo el otro reino animal, el Señor nos creó con esta capacidad de tener la libertad de escoger. De hecho, la voluntad es algo que diferencia al ser humano, al hombre y la mujer, de todos los otros seres vivientes. Esta voluntad de poder decidir. Y por eso el punto fundamental de mi predicación hoy día es que la libertad que tenemos en Cristo nos permite elegir, nutrir nuestro corazón ¿de qué? De vida. La libertad que Cristo nos dio no es solamente una libertad para venir a cantarla por 15 minutos en la iglesia, no es una libertad simplemente para mandarnos a hacer una pulserita que diga yo fui liberado por Cristo, liberada por Cristo. No, la libertad que Cristo nos da nos permite tomar decisiones en el poder de su gracia que nos ayudan a vivir, como decía el pasaje del inicio, sabiamente, sabiamente. Y hay circunstancias que a veces son complejas, hay realidades que nos toca vivir, pero la libertad de cómo nosotros escogemos dominar nuestra mente y nuestros pensamientos para enfrentar esas circunstancias y esas realidades es clave. Viktor Frankl, que es un autor, él de hecho fue psiquiatra y lo muy interesante, ¿no es cierto?, de la vida de él, que fue un sobreviviente de los campos de concentración de exterminio nazi. Y él tiene esta frase que dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es interesante porque este hombre, sin ser cristiano, nos está dando justamente a los cristianos esta clave en relación a lo que significa la base del ser humano, de la capacidad de tener voluntad. Y sabemos que en la libertad que Cristo nos dio por medio de su gracia, justamente podemos ser libres en escoger cómo respondemos a las circunstancias, libres en responder, en cómo respondemos a los estímulos externos. Somos libres en escoger cómo respondemos también a la información que nos rodea. Y somos libres de ser intencionales en escoger justamente qué es lo que nutre nuestro corazón. En el Salmo 1, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, ya sea, ¿no es cierto?, impresa o en tu aplicación, se nos muestra justamente el contraste entre dos tipos de personas que deciden en su libertad y en su voluntad nutrirse o no de Dios. Leamos este salmo, Salmo 1, un salmo bastante conocido, pero que nos va a ayudar justamente a entender en profundidad lo que les estoy compartiendo. Salmo 1, leemos del versículo 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Dice, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción.
Este salmo nos está mostrando estos dos tipos de personas. Uno que son los bienaventurados, estos sabios que justamente entendieron la riqueza que hay, que es estar arraigados, cimentados y nutridos en la palabra del Señor, nutridos en Él. Y por otro lado, están estos que se identifican como los malos, que no toman esta decisión de estar nutridos, que no meditan en la palabra del Señor y que son llevados como paja por el viento. Es interesante porque tal vez nosotros podemos observar árboles que a veces son muy frondosos, que quizás están como este arbolito ahí de la foto, puestos al lado de un río, de un lago, y que florecen y que están fuertes en su tronco. Y que alguien quizás los plantó ahí o crecieron, ¿no es cierto?, por la naturaleza en ese lugar. Pero a veces observamos otros árboles que están en un lugar y que no fueron bien nutridos, o hubo una sequía, o no tenían una fuente, ¿no es cierto?, de luz cercana, o no tenían agua, y finalmente se secaron. Obviamente los árboles no pueden caminar, ¿ya? No se pueden mover y no pueden buscar los nutrientes que necesitan para seguir fortaleciendo y creciendo. Si un árbol se seca en el lugar porque no tiene agua, simplemente se va a secar y va a morir. Y por eso, ¿no es cierto?, es interesante de que podemos observar de que un árbol puede estar cimentado, pero no necesariamente está bien nutrido. Y ustedes comprenderán la comparación, de que hay una diferencia, obviamente, entre los árboles y nosotros y los seres humanos. Nosotros sí podemos escoger qué es lo que nos nutre. En Deuteronomio, cuando el Señor le entrega justamente los parámetros para que el pueblo de Israel pudiera vivir obedeciéndole y tener una vida fructífera, el Señor le dice al pueblo de Israel lo siguiente, le dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que, y aquí le exhorta el Señor al pueblo, así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo con una capacidad de voluntad. Y asimismo, este pasaje y lo que nos está mostrando el Salmo es que nosotros tenemos esta capacidad de poder elegir el rumbo por el cual caminamos. La primera característica que da justamente de estas personas identificadas como malos en el Salmo es que son como paja que es llevada por el viento a cualquier lugar. Qué interesante esta comparación que hace, ¿no es cierto?, entre estos árboles bien arraigados, que son los que meditan día y noche en la palabra del Señor, versus estos malos que son como paja que anda flotando según la corriente del aire le lleve por cualquier lugar de la vida. Si no estamos arraigados y bien cimentados en la palabra del Señor, en una relación con Él, van a haber distintas corrientes en nuestra vida con acción para lo que nos toca enfrentar. Están nutridos de su palabra continuamente. Porque si no, los vientos de las malas noticias, los vientos de las circunstancias, los vientos de la ansiedad, los vientos de la preocupación nos van a llevar por cualquier camino donde esas cosas quieran llevarnos. Necesitamos, queridos y queridas, estar arraigados en el Señor. Debemos poner atención a lo que estamos dejando que nutra nuestro corazón. Porque cuando nos acercamos a la fuente que es el Señor, nos damos cuenta de que Dios es un Dios soberano que tiene un plan en la historia, que tiene un plan para nuestras vidas, que tiene un plan para nuestro país y que no es un gamer, un adolescente que está jugando y que le salió mal el juego y dije, la embarré, ¿no es cierto? Me equivoqué, me eché la etapa, me eché la etapa del planeta Tierra. O sea, Dios es el Dios soberano que tiene el control
de la historia. Y en esa esperanza debemos sustentar también nuestra vida. Corrie ten Boom, que también es una sobreviviente de un campo de concentración, de exterminio nazi, decía lo siguiente: no hay pánico en el cielo. Dios no tiene problemas, solo planes. Interesante la perspectiva que esta hermana, ¿no es cierto?, nos presenta. De decir, Dios tiene un plan y debemos recordarnos eso continuamente en nuestras vidas. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, Él tiene un propósito para nosotros. Si has decidido seguir a Cristo, si el Señor te ha encontrado en medio de tu vida, hay un propósito para tu vida. Hay un principio, hay un desarrollo, hay un final, hay una historia que Dios está desarrollando. Quizás en este momento no lo puedes ver con claridad. Quizás hay ciertas tinieblas, hay cierta nubosidad completa o parcial en tu vida. Pero Dios te quiere recordar, tanto a los que están aquí en el edificio de la iglesia como a los que están en la casa, de que hay un propósito para tu vida. Y no se nos debe olvidar eso bajo ninguna circunstancia. Al igual que probablemente ustedes, hay momentos en los cuales dejo, ¿no es cierto?, que ciertas cosas, noticias, informaciones, realidades invadan mi mente y mi corazón. Y me voy a este pozo profundo, muchas veces de desesperación, de desánimo, de despertarme en la noche y con temores que a veces no son tan irracionales, sino que a veces son racionales, pero a pensar, ¿no es cierto?, de que estoy solo, de que estamos justamente en un lugar sin rumbo. Pero Dios tiernamente me vuelve a recordar: pon tus raíces en mis aguas, pon tus raíces en mi palabra, pon tus raíces en la perspectiva de la vida que yo tengo para ti. Y eso es lo que hoy también Dios te quiere recordar. A ti que estás acá, a los que están en la casa. Vuelve a remojar, a nutrir tus raíces en la realidad y en la perspectiva de Dios para tu vida. La libertad que tenemos en Cristo nos permite elegir nutrir nuestro corazón de vida. Y quizás aquí algunos comentarios para poner atención justamente a qué es lo que estamos dejando entrar a nuestro corazón. Piensa, ¿cuáles son aquellas cosas con las cuales te estás relacionando continuamente? Comencemos con pequeños pasos, y una pregunta básica es: ¿a qué le estoy dando entrada? A mi mente, a mi corazón, también a mi cuerpo. Me he dormido tal vez sobre la tabla de la vida y estoy siendo llevado por, ¿no es cierto?, por la corriente que está más imperante. Hay algo interesante, pero también bastante preocupante en términos de lo que son los teléfonos y los que tienen redes sociales como Instagram y otras, Twitter, etcétera. Podemos a veces estar horas en un scroll, que se llama el scroll, no sé si lo saben, ¿no es cierto?, que es esta acción de mover los contenidos una y otra vez, que lo descubrieron nuevamente, ¿no es cierto?, estos genios de la tecnología, en que finalmente, en vez de que antes, ¿se acuerdan que tenías que hacer clic en un link y te llevaba a otra página? Ahora son todos continuos. ¿Por qué? Porque eso te mantiene horas y horas, muchas veces, en una búsqueda sin sentido de contenidos que no son ni siquiera relevantes para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestros corazones. Scroll infinito. Y tal vez esta tabla que estaba flotando en el lago de la vida, muchas veces son este scroll automático que estamos haciendo en nuestra vida, simplemente casi como autómatas, siguiendo lo que se nos ofrece continuamente. Todo me está permitido, pero no todo es bueno, dice 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Es interesante porque quizás en generaciones anteriores o quizás actuales en algunos lugares de cristianos, de iglesias, se cayó en esta práctica de tener listas interminables de las cosas que eran permitidas o no para un creyente, de cómo vestirse, de cómo hablar, de qué decir, de si se podía ver tele, si no se podía ver tele, si se podía jugar fútbol, no se podía jugar fútbol, etc. No voy a dar más detalles, probablemente los que llevan años en la iglesia conocerán algunas cosas que quizás
por ahí anteriormente se decían de lo que no se debe hacer. La verdad que lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros fuimos hechos libres en el Señor. Lo que dice la palabra es que todo se nos está permitido. Pero ojo, que no todo nos edifica. Y por un lado, nosotros somos hechos libres, pero nunca debemos olvidar que también somos apartados. Santos. Somos santos para el Señor. Por lo tanto, tenemos la libertad, pero también tenemos una identidad que debemos fortalecer, que es la identidad de ser santificados continuamente por el Señor. Es como que fueran, ¿no es cierto?, una balanza en equilibrio. Tenemos libertad totalmente. Esa es la libertad que la gracia nos da. Pero también, por otro lado, debemos recordar que tenemos una identidad que nos hace ser apartados para el Señor. Y con esto en perspectiva, justamente, debemos poner atención a lo que nutre nuestro corazón. Una frase que he dicho varias veces antes también es que la religión nos hace hacer buenas obras para ser aceptados por Dios. Pero cuando descubrimos la gracia y el Evangelio, hacemos buenas obras justamente en respuesta por ese amor que el Señor nos ha dado. Entendiendo esta identidad, debemos poner atención justamente a lo que está dominando nuestra vida. Y por eso, el enfoque de cuando nosotros tomamos decisiones, de las preguntas que les voy a hacer aquí al final para que puedan autoevaluarse, no está en el esfuerzo humano, sino que en el poder de la gracia de Dios que está disponible en nuestras vidas para generar transformación en nuestra voluntad, en nuestra mente, en nuestras emociones. Es el poder de la gracia que dice el Evangelio, nos enseña que este poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos también habita en mí. ¿Para qué? Para provocar una nueva vida, una vida resucitada. Es por medio del poder de la gracia. No es por tomar decisiones, por pasar más veces al altar, por levantar la mano, por decir ahora sí que lo hago, sino que se trata la transformación cristiana de confiar en el poder de la gracia de Dios que se hace fuerte. ¿En qué? En tu debilidad. Cuando tú no puedes, la gracia de Dios opera y es ahí donde se da la transformación. Y por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. La Reina Valera lo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La transformación de los cristianos, de los discípulos de Jesús, no surge como un acto simplemente de decisión moral, sino que justamente surge por el poder del Evangelio que actúa en nuestras vidas y en el cual nosotros decimos: Señor, yo no puedo solo. Justamente de eso se trata, que no puedes solo, no puedes sola, sino que necesitas el poder del Evangelio operando en tu vida para la transformación. Muy bien, déjame darte algunas preguntas para que nos podamos evaluar en términos de cuáles son las cosas que están nutriendo nuestro corazón. Hay un link que va a aparecer para los que están conectados por internet, que pueden entrar y descargar. También hay las preguntitas, ustedes también lo van a poder hacer después, entrando a la transmisión, en el cual quiero que puedan meditar. Obviamente no son preguntas para responder aquí ya, porque necesita un poquitito de meditar al respecto, pero son algunas preguntas que abordan algunas áreas para pensar qué estoy dejando que nutra mi corazón. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hago en la mañana luego de despertarme? ¿Le tomo la mano a la señora, al marido o tomo el celular? ¿Qué es lo primero que hago? Piensa por un momento. ¿Qué es la primera acción que hago? ¿A qué cosas o relaciones se conecta mi mente? ¿Qué es lo primero que piensas en esos 30 segundos de que estás despierto? Lo que tengo que hacer ahora. ¿No es cierto? El problema que te aparece. ¿Qué es lo primero que piensas? Otra pregunta. ¿Cuál es el primer tipo de contenido con el que tengo interacción al iniciar el día? ¿Qué es lo que elijo leer, ver, acceder? ¿Cuáles son esos contenidos? Todavía estoy hablando en un tramo inicial del día. ¿Cuáles son esos contenidos que elijo consumir? ¿Qué efectos tiene eso en mi ánimo y en mi enfoque para el resto de la mañana? ¿Te has puesto a pensar? Quizás, ¿no es cierto?, lo que haces es
acceder a algún portal de noticias, etc. ¿Qué efecto tiene eso en tu estado de ánimo? 3, ¿cuáles son los contenidos que estoy escogiendo para divertirme yo y mi familia? ¿Ya? Ojo, que no estoy diciendo que sea malo divertirse, al contrario, qué bueno. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los contenidos que yo estoy escogiendo intencionalmente, yo y mi familia? ¿Cuáles son los valores principales que se expresan en esos contenidos? ¿Son coherentes esos valores con la vida abundante de Jesús? Y no voy a caer en esto de dar un listado de lo que sí y lo que no. Porque tú tienes el Espíritu Santo en ti si eres seguidor de Cristo y puedes discernir. Y puedes discernir qué es bueno y qué es malo. A veces es más fácil que te digan esto no está permitido, no. La Biblia justamente nos habla de este real sacerdocio, que todos tenemos esta capacidad de decidir. Piensa, ¿cuáles son aquellas cosas? ¿Estoy leyendo más que usando pantallas? ¿Qué contenidos estoy leyendo y por qué? ¿Cuáles son mis pensamientos principales durante el día? Si hicieras un listado durante el día de las cosas que piensas continuamente, ¿en qué categoría estarían esos pensamientos? ¿A qué sentimientos me conducen esos pensamientos? Otra pregunta. ¿Estos pensamientos se expresan mayoritariamente bondad, esperanza, fe y amor? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Una pregunta súper práctica. ¿Cuáles son las aplicaciones que tengo en mi primera pantalla del inicio de celular? ¿Y qué te muestra eso del uso de tu tiempo y de tus prioridades? ¿Qué te dicen? Dale una miradita ahí a tu primera pantalla del celular o del tablet o de lo que tienes. ¿Qué dice tu historial de navegación de internet de los nutrientes espirituales consumidos en el último mes? Si revisas el historial de lo que has estado navegando, viendo, leyendo, ¿qué dice acerca de los nutrientes de tu dieta espiritual que estás recibiendo? Y por último, ¿qué dice tu estado de cuenta bancario en relación a dónde está tu corazón en relación a los últimos gastos hechos? ¿En qué cosas de valor, en qué valores ya estás invirtiendo en tu cuenta bancaria? Y una aplicación súper práctica para poder clasificar estas cosas. Luego de responder estas preguntas y de pensar un poquitito qué estoy dejando que nutre mi corazón, tal vez te vas a dar cuenta de que hay cosas que están como en un semáforo, en distintas luces. Hay cosas rojas que son aquellas en las cuales definitivamente tienes que dejar de hacer. Tienes que dejar de consumir, tienes que dejar de leer, tienes que dejar de acceder. Tal vez hay algunas que son amarillas que no necesariamente son malas, pero debes prestar atención a cómo le están hablando a tu corazón, a la vida, al tiempo, a tus finanzas. Y tal vez hay otras cosas que están en color verde, que son súper buenas, que son relaciones que te aportan, son personas que te nutren, son contenidos, ¿no es cierto?, que te generan una esperanza. ¿Dónde se clasifican cada una de estas cosas si que usáramos esto como de los colores del semáforo? Por último, recordar lo que nos dice Salmo 1, de que estas personas que meditan día y noche, que toman esta decisión de estar con sus raíces remojándose en el Señor, son como árboles plantados a la orilla de un río. Y esa es mi oración, queridos y queridas, por ustedes, por mí, de que podamos ser estas personas que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Y sabes qué? Parte clave de esto es, como dice el punto fundamental de esta predica, que la libertad que tenemos en Cristo nos permite elegir nutrir nuestro corazón de vida. Te quiero invitar ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos. Voy a invitar a los músicos para que puedan pasar ahí adelante. Y quiero invitar tanto a los que están aquí como a los que están en sus casas o en el lugar donde estés viendo esta transmisión, ya sea en directo o retransmitida, a que puedas tener un momento en decir y pensar en cuáles son estos nutrientes que has dejado entrar a tu corazón en el último tiempo. Y a través de esta canción que vamos a estar cantando, te quiero invitar que podamos hacer una oración al Señor, decirle, ¿sabes qué, Señor? Puedo tener todas las riquezas del mundo, puedo tener cosas, puedo tener relaciones que son estratégicas, o tal vez no tengo nada de eso y me siento en este momento un poco solo, abandonado, triste. Pero entiendo que lo único que puede despertar mi vida, que puede nutrir mi vida, que puede traer esperanza a mi corazón en este tiempo es entender que no hay otro lugar más hermoso, más grande
que estar a tus pies. Espíritu Santo, te invito esta mañana a que tú desciendas en medio nuestro. Oro por mis queridos hermanos y hermanas que están acá, los amigos que nos están también acompañando tal vez por primera vez hoy, aquellos que están a través de la transmisión de internet, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en ese lugar. Padre, queremos ser como estas personas que se describen en el Salmo 1 y queremos encontrarnos, queremos nutrirnos de tu palabra, de tu versión para nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestro corazón. Oro por aquellas personas que han estado dormidas espiritualmente. Esas personas que nos están mirando por internet, que han entrado como una letanía espiritual. Tal vez esto de no poder reunirse, sí poder reunirse o lo que sea, ha mermado de alguna manera también tu disciplina cristiana de avanzar, estar con el Señor. Tal vez has dejado de lado algunas prácticas que eran buenas para ti. Tal vez has entrado en este scroll de la vida, en estar flotando a través de las corrientes, sin pensar mucho en lo que está nutriendo tu corazón y tu vida. El Señor te dice, recuerda sobre todo, que más que quiera que tengas una disciplina perfecta, quiero que recuerdes que eres amada, que eres amado por mí. Y que quiero echar raíces en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo, porque te quiero dar vida abundante. Señor, queremos responder a tu palabra con esta canción.